Buenas tardes, nosotros vamos a hablar del tema 7, que dentro del programa de la Cátedra de Obligaciones lo vamos a encontrar en la orilla 4, letra F, que tiene que ver con las obligaciones de dar cosas inciertas, no fungibles o de género. En un primer instante, cuando hablamos del concepto de género, desde un punto de vista jurídico, va a hacer referencia a aquellas cosas que justamente reúnen un cierto número de caracteres que les son comunes y que pueden surgir ya sea por la naturaleza o bien por la convención de las partes. En el caso de las obligaciones, ¿sí?, de dar cosas inciertas, Vélez Sarsfield, como autor de las mismas, planteaba que existían, podríamos decir, como dos caracteres. El primero de las cosas fungibles y el segundo de las cosas no fungibles. Justamente este tema de las obligaciones de género dentro del Código Civil y Comercial lo vamos a encontrar a partir del artículo 762, que comienza hablando sobre la individualización del objeto. Como ya había mencionado, Vélez Sarsfield había planteado estas dos clasificaciones y para poder entenderlas mejor vamos a conceptualizarlas. Por un lado están los bienes o cosas fungibles, que son aquellas que pueden ser sustituidas por otras, es decir, que en cuanto a especie, género, cantidad, yo puedo cambiarlas, ¿sí? Puedo adquirirlas a través de una sustitución. El ejemplo más claro para esto es el dinero. Por otra parte, tenemos los bienes no fungibles. Los bienes no fungibles como tales van a ser aquellos que bajo ninguna circunstancia van a poderse sustituir. ¿Y por qué no pueden ser sustituidos? Porque los mismos requieren caracteres específicos que los determinan como únicos y por esto los individualizan y los categorizan en cuanto a esto de que van a ser únicos en especie, únicos en su género. Entonces no va a haber nadie que pueda poseer, supongamos, dos ejemplares de lo mismo. En este caso, el ejemplo más sencillo es una obra de arte que justamente la única manera de poder adquirirla, vamos a decir, es llevando a cabo justamente una negociación con el propietario, ¿sí?, que va a ser el que va a determinar el cómo se va a efectuar este tipo de negociación, ¿sí? Por lo general, una obra de arte, lo que lo va a caracterizar a este hecho va a ser que la negociación va a ser el objeto por una suma de dinero alta, ¿sí? ¿Y por qué? Supongamos que yo voy a exhibir un cuadro en una galería de artes. Yo sé que las personas que vayan justamente a observar y a querer comprar uno van a saber que justamente van a tener algo que va a ser exclusivo, es decir, que va a ser único e inigualable y que nadie va a poder tener, ni una réplica, ni una copia, nada. O sea, van a tener un cuadro que les va a ser exclusivo de ellos. Entonces, lo más posible para estos casos es que el propietario del cuadro que lo exhiba va a pedir una suma de dinero bastante alta, pero va a garantizar esta exclusividad del objeto, ¿sí? Y que el mismo va a tener las condiciones óptimas. Ahora bien, en caso de que el objeto presenta alguna falla o demás, lo que va a poder hacer la persona que lo adquiera es, en cuanto al propietario, pedirle una indemnización, ya que no cumplió con el tema de que las condiciones óptimas para que justamente los efectos y el bien en sí mismo se direccione a un bienestar o un servicio o una funcionalidad máxima. Hola, mi nombre es Damaris Gradenecker. Voy a explicar el punto 3 y 4 de nuestra lección. Primeramente vamos a hablar sobre la elección de la cosa. La elección es el acto por el cual la cosa debida, que era incierta, va a pasar a ser cierta. Es decir, que esta va a quedar individualizada. Esto es importante saber porque nos va a decir concretamente qué es lo que se va a entregar al acreedor, y también por ello, luego de la elección, la obligación se rige por las normas de las obligaciones de dar cosa cierta. Todo este concepto se encuentra en el artículo 762 del Código Civil. Con respecto a quién le corresponde la facultad de elección, primeramente es al deudor, pero por convenio de las partes o ejerciendo la autonomía de la voluntad, se puede también convenir de que el acreedor sea el que elija. Ya explicando un poquito más con respecto a la calidad
de la cosa, se puede decir que si la elección se realiza por parte del deudor, este se ve totalmente impedido de realizar la elección sobre cosas que sean de menor precio o menor calidad. Lo mismo pasa con la otra parte. El acreedor no va a poder realizar la elección con cosas que sean de mayor calidad o de mayor precio. Entonces, lo que busca la individualización es siempre que sea sobre la elección de cosas de calidad media. Después, con respecto a que si para que la elección sea totalmente esté hecha, se va a necesitar que sí o sí una de las partes comunique a la otra parte la cosa elegida, y esto puede ser tanto de manera expresa o tácita. También con respecto al incumplimiento del deudor, el acreedor puede tomar dos posiciones: el de exigir que se realice dicha obligación o cumplimiento, o también puede disolver la obligación. Igualmente, cualquier medida que se tome corresponde además todo lo que sea la parte de indemnización por daños y perjuicios. El segundo punto habla del periodo anterior a la individualización. Esto se encuentra en el artículo 763, en el cual habla que el deudor no puede quedar liberado, ya sea por pérdida o por deterioro de la cosa ocurrida por fuerza mayor o caso fortuito. ¿Por qué? Porque se entiende que es imposible que el género que se eligió que se extinga. Por ejemplo, si se toma en cuenta un animal como son las vacas. Eso es lo anterior. Después mi compañero va a explicar lo que pasa después de la elección. Efectos de las obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles después de practicada la elección. Después de la elección de la cosa, la obligación cambia de naturaleza, transformándose en sí en una obligación de dar cosas ciertas y queda sujeto a un régimen de obligaciones diferente. Así está establecido en el artículo 603, que dice que después de individualizada la cosa por la elección del deudor o del acreedor, se observará lo dispuesto respecto a las obligaciones de dar cosas ciertas. Según el artículo 606, la obligación de dar cantidad de cosas es la obligación de dar cosas que consten de un número, peso o medida. El objeto consiste aquí en que, pertenecientes a una misma especie o género, son fungibles, es decir, pudiendo cambiarse una por otra, y para ser individualizadas deben poder medirse, pesarse o contarse, razón por la que se la llama de cantidad. La doctrina se funda en el derecho que le presta particular atención a las cosas inciertas, ya que al pertenecer a una obligación de dar, estas tienen mayor importancia. También presentan una dificultad, el cual es que no pueden individualizarse por completo, ya que solo importa si se pertenece a una misma especie o género. No es relevante que sean o no fungibles, que puedan o no contarse, medirse o pesarse, pero nuestro Código Civil y Comercial lo ha dispersado en normas particulares en los artículos 607 a 615. Cuando se habla de las obligaciones de género limitado, es decir, la remisión, se establece que las obligaciones de género limitado son las que tienen por objeto la entrega de cosas ciertas que está entre un número de cosas inciertas. Si se está ante una obligación de género limitado, el género no comprende un número ilimitado de individuos. El deudor debe ser autorizado a elegir lo que va a entregar al acreedor en las mejores condiciones posibles, que en realidad sería la elección siempre debe orientarse a la calidad promedio. Sin embargo, existen supuestos en los que no habrá un género limitado, sino una obligación alternativa, en la cual el deudor es el que realiza la elección de las cosas discrecionalmente.